¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal. Tratamos, como siempre, temas de actualidad, cultura, salud. Hoy vamos a tocar temas importantes. Hablamos de las varices, tratamientos específicos para ello, además sin hospitalización. Todo ello se puede realizar en la clínica Indautxu, donde hay además unas consultas específicas para tratar todo esto de manera fácil y sencilla. Hablaremos con un especialista y también vamos a hablar de cine, del séptimo arte, de Cineclub FAS, muchísimos años ya, trabajando por el séptimo arte para los amantes del cine en Bilbao, y vamos a estar hoy con su presidenta. Y de nuevo, la salud, las alergias primaverales que vienen, que llegan con estos cambios de tiempo. También vamos a tratar de saber cómo se pueden prevenir, solucionar y sobre todo, tratarlas a tiempo. Y como decíamos, el Bilbao gris de los años 80 y 90, con alguien que entiende mucho de ello, una exposición precisamente sobre el Bilbao de barrio y barro. Estaremos con Nico Vázquez, músico y grafista, para que nos hable de todo ello. Y como siempre, preguntas de carácter legal con el abogado Javier Rodríguez Eguía, que va a estar también con nosotros un día más. Terminaremos, como siempre, con charlas sobre sexo con Lola da Costa. Todo ello, como siempre, en estas aproximadamente 2 horas que tenemos por delante. Comenzamos. Pues comenzamos, y como siempre lo hacemos, ya lo saben, en ese espacio para las consultas legales, para resolver todas esas cuestiones que se nos presentan en el día a día y que tienen, siempre lo decimos, un trasfondo legal que muchas veces es más fácil de lo que pensamos, tan fácil como consultar con un abogado, y aquí queremos hacer esa primera toma de contacto de una manera cercana y sencilla. Y como siempre, para ello tenemos a nuestro amigo, compañero, el abogado Javier Rodríguez Eguía, al que saludamos como siempre. Bienvenido, Javier. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo va la semana? ¿Cómo va el día a día? Bien, todo en orden de momento. Bueno, pues en orden, vamos a ver si en orden nos preguntan hoy las cosas. Como siempre, tenemos esos teléfonos, el WhatsApp de Tele Bilbao, el 94 421 2000, 94 421 2000, donde nos podéis mandar esas cuestiones, esas situaciones que nos preocupan a veces y que no encontramos una respuesta. Tan sencillo como mandarnos un audio o un correo electrónico también a revistasemanal@telebilbao.es. Como siempre decimos, aquí quizás no podamos resolver el trasfondo de la cuestión, pero sí dar una primera toma de contacto. Si desean ir más allá y tratar ya el tema más profundamente, ¿a quién mejor que preguntarle a Javier en el 94 416 48 33 con una consulta ya profesional en la que se va a tratar más a fondo esta cuestión? Y dicho esto, preparados como siempre para escuchar las consultas que tenemos en este día. Hola, a ver si me puede resolver el abogado una duda que tengo. Siempre oigo hablar del término de la legítima en cuestiones de herencias y sé que afecta a los hijos, pero ¿me podría explicar exactamente qué es y cómo se aplica? Gracias. ¿Y cómo se aplica aquí? Porque Bien, sí, creo es que que aquí ha cambiado cambia esto con el mucho. resto de España. Es decir, en el País Vasco del 2015 la legítima de los hijos es 1/3 de los bienes que tengan los padres. Es decir, si tenemos una herencia de 3 millones, 1 millón sería la legítima de los hijos o de los nietos en su caso. ¿Qué es lo que sucede? Que al contrario de lo anterior, ya no es una legítima como antes, que decíamos, ese millón se tendría que repartir entre el número de hijos. No, le corresponde a los hijos o a los nietos ese tercio, ese millón, como hablamos con el ejemplo, pero que yo lo puedo repartir como quiera. Es decir, si tengo 3 hijos, se lo puedo dejar a un hijo entero, o si tengo 3 hijos y un nieto, se lo puedo dejar a un nieto y no dejarle nada a mis hijos. Por lo tanto, legítima, parte de los bienes que yo tengo, que por ley tienen que ser para mis hijos o para mis nietos, pero que lo voy a poder repartir yo exactamente como quiera. Se lo puede dar todo a uno y nada a los demás, o repartirlo bien proporcionalmente o bien como yo quiera, a uno el 10, al otro el 5, al otro 4, al otro 3. Por lo tanto, tercio que hay que respetar para los hijos, nietos o descendientes, y sabiendo que yo lo voy a poder repartir como quiera. Si no lo reparto de ninguna manera, pues lógicamente lo van a heredar a partes iguales. Si yo digo para mis hijos la legítima, pues bueno, si no he dispuesto ninguna otra cosa en mi testamento, pues lógicamente ellos van a tener derecho a esa legítima y se la van a tener que repartir a partes iguales. Pero si yo en mi testamento digo, bueno,
yo le nombro heredero, le dejo mi legítima a mi hijo Pepito, pues los otros no van a tener derecho a nada. Bueno, pues como vemos tenemos una legislación diferente, ¿no?, a Sí, otras comunidades totalmente. y que ha evolucionado. Sí, sí, ha cambiado. No sé si se puede renunciar a la legítima también como a una herencia normal. Hombre, sí, sí, también se puede renunciar, se puede renunciar por lógicamente, parte yo puedo renunciar a todo. del heredero. El heredero, sí, sí, lógicamente. Bueno, pues un término que, como decíamos, pues tenemos muy escuchado, muy oído y que muchas veces no sabemos realmente lo que es. Yo creo que ha quedado muy claro. Vamos con la siguiente consulta, con la siguiente cuestión. Hola, buenas. Una pregunta para el abogado. En la comunidad de mi padre van a hacer la fachada y hay algunos balcones cerrados que en su día cerraron los propietarios, cada uno por su cuenta y de diferente manera. Y ahora han pedido que les arreglen unos desperfectos y que los incluyan en los gastos totales de la comunidad. Pero claro, mi padre quiere saber si, a ver, si en su día ellos cerraron los balcones, ¿no les tocaría a ellos pagar los arreglos? ¿O tienen que pagarlos entre todos? Entendido. Bueno, en principio, si ha sido una obra de cerrar el balcón autorizada por la comunidad y que ha hecho cada uno por su cuenta, lógicamente el mantenimiento de ese cerramiento entiendo que le tiene que corresponder al propietario que lo ha hecho y que por lo tanto dentro del arreglo de la fachada, pues bueno, dependería de cuál es el presupuesto y cuál es el proyecto que hay para realizar esas obras en la fachada. Puede haber parte, lo digo entrecomillado, porque no conozco ni el proyecto ni la situación, que le pueda corresponder a la comunidad de propietarios y puede haber otra parte que le pueda corresponder a cada uno de los propietarios de cada uno de los balcones. Por lo tanto, habría que examinarlo. Pero en principio, y a grosso modo, lógicamente, si yo he cerrado el balcón y lo he cerrado por mi cuenta, con la autorización de la comunidad o incluso en su momento sin autorización, lógicamente no tiene que ser la comunidad la que arregle los desperfectos de lo que yo he cerrado. La comunidad tendrá que hacer frente a lo que pueda ser la obra sencilla del balcón si no hubiese estado cubierto. El resto, pues lógicamente, si se ha deteriorado aún por el paso del tiempo, pues entiendo que le tiene que corresponder a cada uno de los propietarios. claro. Pero lo vuelvo a decir, lo digo entrecomillado, porque creo que es lo lógico, pero habría que analizar cómo se hizo la obra, qué es lo que se tiene que reparar ahora, cuál es el deterioro. Puede haber partes del balcón que le puedan corresponder, vuelvo a repetir, a la comunidad, por ser partes comunes que pueden estar o verse afectadas, pero que puede haber otras partes, como usted dice, bueno, en el cerramiento hay desperfectos, ahora hay una gotera, pues lógicamente entiendo que la comunidad no tendría por qué ser la responsable. Bueno, pues un poco por sentido común también es lo que entiendo yo. Vamos a ver qué más nos plantean en este día. Hola, mira, tengo una duda que me está agobiando bastante. Me estoy divorciando de una manera bastante tormentosa y vamos a tener que ir a juicio. Y además, pues es que lo más triste es que va a tener que declarar mi hijo de 15 años. Y claro, quisiera saber qué preguntas le hace un juez a un niño en caso de una custodia, porque puede repercutir en su salud mental. Gracias. Uy, pues es verdad que son temas espinosos, Hombre, ¿verdad? claro, el tema es Siempre- espinoso. En la salud mental de un menor o de un chico, aunque no sea tan menor de edad, puede repercutir el simple hecho del divorcio o de la separación contenciosa entre el padre y la madre. O sea, influencias, comentarios, cosas que se le puedan decir. ¿Preguntas que le puedan hacer? Pues lógicamente ninguna pregunta, entre comillas, que pueda violentarle como tal. ¿Qué le pueden preguntar? Pues con quién prefiere vivir, si su padre la atiende bien, si su madre la atiende bien, cuál es su preferencia, si tiene alguna indisponibilidad contra el padre o contra la madre para tener una custodia compartida, etcétera, etcétera. Entiendo que, bueno, que las preguntas que le puedan hacer no tienen por qué afectarle en su emotividad. Más le puede estar afectando el hecho en sí del divorcio o de la situación que está pasando con sus padres y familiar que el hecho de tener que responder a algunas preguntas en el juzgado, por muy contencioso que sea el divorcio, porque vuelvo a repetir, le van a respetar en cuanto a persona y las preguntas que le van a poder hacer pues van a ser enfocadas, entiendo yo, en ese sentido. Y que si hubiese alguna pregunta malintencionada, pues bueno, ahí está el fiscal y está el juez pues para evitarlo y para decirle, oiga, no conteste usted a esto, no, esto no lo viene a cuento. Son situaciones que evidentemente no siempre intentamos evitar, pero a veces que no queda más Que no remedio. queda más remedio, que ahí están. Hombre, ya muchas veces el meter a los hijos de esas edades en temas conflictivos de divorcios, contenciosos y tal, pues bueno, no suele ser plato de buen gusto, Sí. ¿no? O sea, No sé si porque hay ya alguna tienen edad la mínima en no, la que... no, en principio, otra cosa Mientras es que tengan con uso de razón, menores de ¿no? edad, pues bueno, puede haber un gabinete como lo hay en el juzgado, que pueda examinar si a la hora de otorgar la guardia y custodia compartida puede hacer un informe debido a lo que se pueda alegar por alguna de las partes en cuanto a la situación del padre o de la madre, pero bueno, es un poco, no sé, un poco viscoso, entre comillas, porque muchas veces no depende el resultado del divorcio,
se va a conseguir, se oponga uno o no se oponga. ¿Qué es lo que generalmente se discute cuando el divorcio es contencioso? El tema económico. Claro. Es decir, qué bienes se reparten, quién se queda con el piso, qué pensión, si hay pensión compensatoria, si hay pensión de alimentos, en qué cuantía, etcétera, etcétera. Siempre lo decimos, ¿no? Es mejor llegar a un acuerdo que Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Está Y claro. sobre todo en estos temas. O sea Está que... claro, está claro. Bueno, pues así son las cosas. Bueno, creo que nos queda una pregunta más todavía. Sí, dos nos quedan. Pues tenemos dos preguntas. Vamos a ver, vamos con ellas. Hola, buenas tardes. No sé si el abogado me puede indicar o orientar con una duda. ¿Cuánto desgrava en el IRPF una instalación de autoconsumo y cuál es el procedimiento para instalar, por ejemplo, placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos? Muchas gracias. Yo no sabía que desgravaba eso. Pues primero yo tampoco lo sé. O sea, esa primera pregunta que me plantea usted no le puedo contestar porque no tengo ni la más remota idea. Tampoco. En cuanto a instalar las placas en la comunidad de vecinos, lógicamente tendrá que haber un acuerdo de la comunidad porque se va a tener que esperar o utilizar un espacio común y entiendo que para esa utilización del espacio común tiene que haber un acuerdo comunitario en cuanto a la instalación, a las condiciones, a la inversión que pueda haber, a la retribución que se pueda obtener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay acuerdo de la comunidad en base a la propuesta que haya y a los presupuestos que pueda haber. Con respecto a la primera pregunta, le vuelvo a decir, no tengo ni la menor idea, o sea, eso habría que consultar. Pero sí que hay obras comunitarias, ¿no? Que sí que son desgravables, Sí, ¿no? hombre, Que hay subvenciones, como para la instalación de los etcétera. ascensores, etcétera, etcétera. En este caso, pues no lo sé. O sea, tampoco es una cosa que esté a la orden del día y Ya. por lo tanto, bueno, pues bueno. Bueno, ¿Que la pueda haber? Seguro que sí. seguro que se Pero puede habrá que informar preguntarlo. Incluso por la misma empresa que vaya a hacer la instalación o que proponga el proyecto, seguro que ellos tienen la documentación y saben qué ayudas, qué ayudas sociales seguro. pueden obtener. Bueno, pues damos paso a la última cuestión por hoy. Vamos a ver de qué se trata. Hola, una pregunta para el abogado. ¿Podría aparcar mi moto en huecos muertos del garaje de mi comunidad? Claro, hablo de huecos que no molesten a nadie para maniobrar ni nada, ¿eh? Gracias. Bien, esa es la eterna Cuestiones. cuestión. Es decir, Aprovecho pues, el huequillo que no hay nadie. Y le doy vueltas. Hay gente que tiene una parcela de garaje donde es para aparcar el coche y también aparcar la moto en la parte de atrás de la parcela. Dices, ¿es legal? ¿Es correcto? No. Lógicamente, aunque haya espacios muertos dentro de la comunidad, para aparcar la moto, por aparcar la moto no va a pagar nada. Y hay unos gastos dentro de la Pues si comunidad. está dentro de su propia parcela, ¿no? Pero así todo, porque ya estamos haciendo una doble utilización. Es decir, es una parcela para aparcar un vehículo. Y por eso estoy con una cuota y con una contribución. Ahora, si ya pongo una moto, pongo dos o pongo 3 bicicletas porque me caben, pues bueno, generalmente no pasa nada en las comunidades porque, bueno, o en los garajes comunes. Pero a la pregunta concreta que ella hace, decir, ¿puedo? Poder. Si lo hace... ¿Es si legal? Legal no. Legal Si no. lo hace y le recriminan y le dicen que no puede hacerlo, pues lógicamente la comunidad tiene razón. Usted puede intentarlo, lo deja en un espacio muerto. No perjudica a nadie, pero sí, pero no es el hecho de no perjudicar, es el hecho de tener título para poder hacer eso. Es decir, otra cosa es que usted dijese, oye, me dejáis aparcar, contribuyo, pago, tal. Entonces es otra cosa. Bueno, Pero, pues legal no es. Legal no es, así Legal de no claro. es. Bueno, pues ha quedado claro y hemos tratado un poquito de todo hoy y hemos intentado resolver, como siempre, esas cuestiones que se nos plantean, como decimos, de una manera, bueno, pues sencilla, cercana, con Javier Rodríguez Eguía. Vamos a recordar, como siempre, antes de irnos, el WhatsApp de Telebilbao, el 94 421 2000, 421-2000, donde nos podéis bueno, pues mandar esas consultas de todo tipo que tengan un trasfondo legal. Y también el correo revistasemanal@telebilbao.es. Y como siempre, el teléfono directo de Javier Rodríguez Eguía en el 94 416 48 33. Y esto ha sido todo por hoy, Javier. Perfecto. Así que la semana que viene Hasta más. la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, como Hasta siempre, por entonces, acompañarnos. Vamos con algunas cuestiones publicitarias y estamos en un momento. Pues
Pues continuamos y lo hacemos con temas relacionados con la salud, en este caso también con la estética, algo que preocupa especialmente a un sector de la población de edad más avanzada quizás, pero es el 40% de la población, enseguida conocemos más de ello. Vamos a hablar de las varices. Llega el buen tiempo y a todos nos gusta, a todas, lucir un poquito, bueno, pues la minifalda, los vestidos, y muchas veces nos da un poco de reparo, un poco de apuro, precisamente por es que este tema afecta en ocasiones a la estética. Sepan que hay solución muy fácil, en ocasiones pues no es hospitalaria siquiera, sino que en el mismo día nos podemos ir a casa. Vamos a hablar de ello precisamente porque en la clínica Indautxu hay pues consultas específicas para ello, y hoy nos va a hablar de todo ello el doctor José Antonio Zumalacárregui, al que saludamos ya. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablábamos fuera de micro que es el 40% de la población, pero lógicamente no a los más jóvenes de normal, sino un poco a la edad un poquito más adulta, ¿no? Más madura. Sí, de una forma general afecta al 40% de la población aproximadamente, es aproximado, pero lógicamente en los tramos de edad más avanzados la incidencia es mayor y en los tramos de edad más jóvenes es menor, pero tenemos pacientes de todas las edades, es un espectro muy amplio. Luego también es verdad que es una patología que está muy ligada a la herencia, es muy hereditaria, aunque también hay algunos hábitos de vida que la favorecen, como son el sedentarismo, el fumar, la obesidad, el trabajar de pie constantemente. Tenemos mucha gente de hostelería, peluquería, sanitarios, que el estar constantemente trabajando de pie con el efecto de la gravedad favorece la aparición y el desarrollo. Es decir, que de alguna manera, quizás con algunos hábitos se puede prevenir un poquito. Pero enseguida hablamos de todo ello para centrarnos y para situar un poco a quienes nos estén viendo qué son las varices. Todos hemos visto esas imágenes de las varices marcadas, pero no sabemos por qué se producen y qué es exactamente. Digamos que hay dos grupos de varices, el que llamamos varices como problema de salud, que serían las varices gruesas, que sabemos que está producido porque las venas superficiales llevan la sangre desde las extremidades hacia las venas principales. Para evitar el reflujo de esa sangre hay unas válvulas que lo que hacen es, cuando se producen maniobras de reflujo, se cierran para que la columna de sangre no caiga hacia abajo. Ahí vemos algunas imágenes, yo no sé si esos son casos un poco extremos o no. No, eso sería un caso normal de varices gruesas, ese es un caso típico. En este caso, esa progresiva pérdida de la función de las válvulas hace que la columna de sangre vaya echando su presión hacia abajo, dilatando las venas y produciendo la enfermedad. Decíamos que el factor hereditario es importante, también supongo que factores como comentabas, obesidad, sedentarismo, fumar también, por ejemplo, ¿no? Un estilo de vida quizás menos saludable, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de poder prevenirlo de alguna forma? Evitarlo probablemente no, puesto que tienes un factor que te condiciona, pero desde luego sí intentar ralentizar. Pues sería evitar estar mucho tiempo de pie y en caso de que por tu profesión tengas que estar mucho tiempo de pie, utilizar medias de compresión. Eso sería una cosa importante. Evitar fumar, evitar la obesidad, hacer ejercicio regularmente. En el caso de las mujeres, intentar no tomar anticonceptivos hormonales, intentar utilizar otro tipo de anticoncepción, y eso es un poco en general. ¿Y por qué se producen estas varices? Además de, como decíamos, pues factores hereditarios, ¿por qué a unas personas les salen, a otras no? Muchas veces parece que lo relacionamos un poco con personas obesas o más fuertes, pero yo realmente he visto personas jóvenes, bastante jóvenes, y con estas varices muy marcadas. Por el impacto hereditario. Es una herencia. La razón principal. Sí, es la razón principal. Bueno, decíamos que es importante saber que están relacionadas con la salud, pero también es algo estético, ¿no? Es importante, ¿no? Poder salir a la calle sin complejos, sabiendo que esto tiene solución y que además es una forma más fácil de lo que podemos pensar. Sí, porque hemos hablado de las varices gruesas, pero luego hay otro tipo de varices, que son las que nosotros denominamos estéticas, que son las más frecuentes, que son las llamadas arañas vasculares. Es una enfermedad de la cual no sabemos exactamente por qué se produce, no tiene tanta incidencia el reflujo de sangre, como hemos dicho, como la anterior, aunque sí también hay un factor hereditario muy importante y está muy ligado al sexo. Un porcentaje muy alto de pacientes que sufren arañas vasculares son mujeres, sin que sepamos a ciencia cierta por qué. Las varices, me imagino que estas últimas que comentabas, ¿no? Pero pueden producir dolor, incluso, pues molestias importantes, ¿no? También, no solamente... Sí, normalmente producen pesadez de piernas, cuando estás mucho tiempo de pie, suelen producir dolor, suelen producir calor, picor, ese tipo de molestias. Bueno, pues vamos a hablar de las soluciones, que es de lo que se trata, ¿no? Y en la clínica Indautxu creo que tenéis además consultas específicas para ello. Enseguida vamos a poner el teléfono, ahí lo tenemos, el 94 470 28 31. Es, la consulta de varices sin cirugía, que además
además, como comentábamos, bueno, pues mueve mucho volumen de consultas, ¿no? Porque es un problema, bueno, pues que afecta a más personas de las que pensamos, y la solución no es tan complicada como en su día podía parecer, ¿no? Que te tenías que someter a ese tratamiento hospitalario, bueno, pues con unas cirugías ya mayores, digámoslo así. En la clínica Indautxu tenéis un tratamiento sencillo y sin cirugía, que es lo importante. Sí, cubrimos todos los tipos de tratamiento que existen actualmente. Lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Para el diagnóstico correcto nosotros tenemos una consulta que es gratuita, una primera consulta, en la cual se hace una historia clínica, viendo los antecedentes familiares, los antecedentes médicos del paciente, se hace una exploración y se complementa con una ecografía Doppler, que entra dentro de esa consulta gratuita. Hoy en día la valoración de las varices yo creo que se puede decir sin mucho esto, que no se debe hacer sin una ecografía Doppler. Es lo que te va a decir cómo está el sistema venoso superficial por abajo y te va a decir qué diagnóstico tiene el paciente y qué posibles soluciones puede tener. Y una vez que ya tenemos ese diagnóstico hecho, se proponen planes de tratamiento individualizados. ¿Y cómo es un poco ese tratamiento? Porque, bueno, no es con cirugía, digamos que te puedes ir el mismo día a casa, pero entiendo que hay que seguir unas pautas importantes, ¿no? Porque al final es quitar una variz, ¿no? O tratarla. Sí. Los casos en los cuales es necesario cirugía son excepcionales, aunque siempre lo hay, por alguna alteración anatómica o por alguna dificultad que impida que los otros tratamientos se puedan aplicar. El problema de la cirugía es que tiene un 30-40% de recidivas, siempre que sepamos muy bien por qué. Se produce una neoangiogénesis que genera nuevas varices, mientras que los tratamientos que son sin cirugía, que básicamente son tratamientos ablativos, en el sentido de que quitan la vena pero por dentro, no tienen apenas recidiva excepto la espuma. La espuma tiene algo más de recidiva porque no consigue un tratamiento perfecto de toda la vena, como es el láser endovenoso o la radiofrecuencia o el pegamento biológico, que eso sí consiguen tratar. Entonces, lo que se hace primero es establecer ante qué tipo de varices estamos. Si son varices gruesas y es un problema de insuficiencia de los troncos de la safena, de las venas principales, y no es quirúrgico o se puede hacer sin cirugía, el tratamiento, digamos, el gol estándar, el indicado hoy por todas las guías, es el láser endovenoso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, con una mínima incisión se sube una fibra hasta donde necesite subir, se pone anestesia local y se quema esa vena, se destruye. La eficacia en los estudios internacionales andan alrededor del 97-98%. Y el índice de recidivas es muy bajo, un 1, un 2%, no llega. Es un tratamiento sencillo, que el único problema o el único inconveniente puede ser la anestesia local, que es perfectamente tolerada. Llegas andando, además nosotros siempre aconsejamos que vengan acompañados de un familiar, para que estén más tranquilos, y están tranquilamente, no se les da ningún tipo de anestesia general, ni sedación para evitar riesgos, y salen andando tranquilamente de la clínica. Ese sería el tratamiento más importante. Una alternativa es el cianoacrilato, los pegamentos biológicos. Tiene alguna ventaja sobre el láser en el sentido de que no hay que poner anestesia, pero aparte de que no consigue tan buenos resultados, están comenzando a aparecer alergias a los cianoacrilatos. Entonces, nosotros en su momento hicimos bastantes. Hoy en día hacemos prácticamente láser porque es el método más seguro y el que mejor resultados tiene, de seguridad sobre todo. ¿Cuál es un poco el perfil de las personas que se someten a este tratamiento? Porque siempre tenemos en mente, ¿no?, igual personas, mujeres de una edad un poco madura, como decíamos, pero hay de todo. Es que me faltaba una cosa decirte que es importante. También hacemos espuma en estas varices grandes, pero la espuma es un método que es muy cómodo, pues se hace en la camilla tranquilamente, con un único pinchazo, es muy cómodo y tiene bastante buena prensa, pero tiene un índice de recidivas alto. Por eso nosotros priorizamos siempre el láser. La pregunta comentábamos el perfil un poco de la persona que se somete a estos tratamientos, que siempre pensamos, bueno, pues en una mujer de edad un poco avanzada, pero creo que afecta también a los hombres, incluso a personas jóvenes de vez en cuando. El perfil es absolutamente heterogéneo. Digamos que las varices gruesas, el 60% de nuestros pacientes son mujeres, pero es que un 40% de los hombres tienen también varices gruesas. En las estéticas, en las arañas vasculares, ya hemos dicho que el perfil es prácticamente mujer. Los hombres, apenas de cada 100 pacientes que tienen arañas vasculares, calcula que unos 95 son mujeres. Eso es un poco el perfil de edades de todo tipo. Los resultados se notan de forma inmediata, el paciente sale ya y, bueno, no sé si tiene que llevar una media de compresión durante una temporada, y se notan ya esos resultados. Sí, en las varices gruesas el paciente prácticamente sale sin varices del quirófano. Es más, es gente que te dice,
tengo las piernas totalmente diferentes a como he entrado, porque muchas personas que tienen una insuficiencia venosa crónica, la sensación de pesadez, la sensación de calor, se acostumbran a ella. Entonces, cuando tú les preguntas a ver si tienes síntomas, te dicen que no, que ellos son asintomáticos. Pero cuando les quitan las varices gruesas, te dicen, vaya, que sí tenía síntomas, ahora estoy muchísimo mejor. Eso el resultado es inmediato. En las otras, en las pequeñas, que el tratamiento no hemos hablado de ello, pero sería o bien pincharlas con un esclerosante y quemarlas, por decirlo de una forma, las pequeñitas, o bien dar un láser transcutáneo, los resultados no son tan buenos. Normalmente mejoran un 80% aproximadamente, pero siempre queda alguna pequeñita que es difícil de quitar. Y dependiendo un poco del perfil del paciente, la mayor parte de los pacientes entienden que quitar el 100% en cualquier patología no es posible. Pero algunos sí te dicen, oye, todavía tengo esta pequeñita y tal, intentamos quitarle todo. No sé si hay algún tipo de contraindicación, bueno, pues pacientes que puedan estar tomando anticoagulantes, etcétera, que siempre se ha oído, ¿no? Que al final el Sintrón, las aspirinas, todas estas cosas, con estos tratamientos no existe ninguna contraindicación. Ninguna, es más, no los suspendemos, les decimos que se tomen su tratamiento habitual, no existe. La contraindicación más importante sería el embarazo y la lactancia, sobre todo la lactancia cuando utilizamos escleroterapia y el embarazo cuando... Pero los esclerosantes realmente se podrían dar durante el embarazo, pero por precaución no se dan. Entonces, cuando una persona está embarazada o está lactando, le decimos que difiera el tratamiento. Además, tras el embarazo, como el embarazo es una de las causas de presión del sistema venoso, digamos que favorece que aparezcan las varices, les decimos siempre que hay que esperar entre 3 y 6 meses para que la presión disminuya y ver realmente qué varices tienen. Respecto a las contraindicaciones, luego hay algunas contraindicaciones mayores, como son un paciente que esté encamado todo el rato y que realmente no se va a beneficiar de ese tratamiento, gente que tiene alergia a los esclerosantes o a la anestesia local, gente que tenga una arteriosclerosis severa de extremidades, que, bueno, ¿Diabéticos, por ejemplo? No, diabéticos ningún problema. Hay que tener cuidado con algunos esclerosantes que pueden aumentar un poco las cifras de azúcar, pero ya lo sabemos, entonces se anda con cuidado. El diabético, el único problema que tiene es que por causa de su enfermedad, si lleva muchos años siendo diabético, puede tener una alteración de la piel. Suelen ser más propensos a tener problemas en la piel, infecciosos, tal. Hay que tener un poco más de cuidado. Hay gente que tiene cierto reparo, ¿no? Porque al final, bueno, pues esto, como decíamos al principio, es también, bueno, una cuestión estética y no hay por qué acomplejarse porque sabemos que tiene solución, ¿no? Creo que, bueno, pues puede suponer también un chute de autoestima, ¿no? Gente que tiene unas varices importantes, pues que no se atreve a ponerse ciertas ropas, etcétera, que salga de la consulta y con esa sensación de decir, bueno, pues que te cambia un poquito la vida, ¿por qué no decirlo, no? Sí, te cambia la vida, claramente, eso, o sea, sí, o sea, porque llega un momento que te olvidas del problema, ¿no? Mejoras mucho y normalmente la gente siempre dice, este verano me pongo minifalda. Estábamos hablando de los, bueno, pues de las contraindicaciones y tal. Se me olvidaba también las personas que puedan llevar, por ejemplo, algún tipo de marcapasos, etcétera, también pueden someterse a este... Sí, sin ningún problema. O sea, que es un tratamiento al que puede hacer prácticamente todo el mundo. El teléfono, vamos a repetirlo, Clínica Indautxu, a ver si nos lo ponen, el 94 470 28 31, es llamar a ese teléfono y, bueno, pues esto, no sé, aproximadamente plazos, etcétera, que pueden tener para poder... Depende. No pero te que es podría una cosa decir. sencilla y que puede ir rápido y los resultados son altamente Ellos satisfactorios. cuando llaman al teléfono les da la opción de elegir varices sin cirugía, dan a ese número y les pasan directamente. Personas deportistas que quieran hacer luego gimnasia, algún tipo de deportita, ¿pueden realizarlo relativamente en un plazo relativamente corto? Sí, depende del deportista que sea. Si es un deportista de élite que realmente va a hacer un deporte muy salvaje, por decirlo de una forma, les recomendamos esperar una semana aproximadamente. Si es una persona que hace un deporte normal, a los 3-4 días se puede reincorporar. Y si es una persona que hace una vida normal, hace vida normal inmediatamente después de quitar las varices, bien sean gruesas o finas. Puede hacer vida normal. Lo que intentamos es el concepto de, como hemos tratado una vena, hay que dejarle un poco en reposo, no golpear la pierna. Golpear la pierna no es solamente hacer karate o fútbol o balonmano, también es correr, por ejemplo. Cuidarse. Pero pueden hacer gimnasia, pueden hacer ballet, pueden hacer... Cuidarse un poquito, y entiendo que, lógicamente, aunque no sea hospitalaria y no haya cirugía de por medio, ¿no? Bueno, pues a la hora de trabajar, sobre todo cuando vas a estar sentado bastante tiempo y demás, igual quizás sí requiere, ¿no? Un reposo, una baja, digámoslo así, ¿no? No.
en O sea, que absoluto. pueden incorporarse al trabajo Sí, relativamente totalmente. pronto. Al día siguiente. Todo dependerá un poco de la entidad de lo que hayamos tratado. Si es una vena realmente muy desestructurada, muy lesionada, a la que le tienes que hacer un tratamiento complejo, pues igual es conveniente que esto, pero si es una vena estándar, normalmente no. No me has preguntado por el sol, que me lo pregunta todo el mundo. Ah, pues el sol. Es que como no hace sol, pues no digo, no me acuerdo del sol ya en este Bilbao que tenemos. ¿Se puede tomar el sol? Hay dos mitos o dos cuestiones que todo el mundo sabe, además las saben muy bien, y que te las repiten, y que son verdades a medias. Una, el sol es malo para las varices. Bueno, el sol no es tan malo para las varices. El sol tiene dos componentes, uno son los rayos que te dan morena y otros son los rayos que dan calor. Bien, si tú vas a la playa un día de 28 grados, si te tumbas al sol, en una toalla, y estás media hora tomando el sol, si alguien con un termómetro externo te mide la temperatura de la piel, pues estará a 39, 40 grados, incluso más. Eso es malo para las varices porque lo dilata. Pero si ese mismo día tú, en vez de tomar el sol así, te pones morena caminando por la orilla, verás que con el mismo termómetro, si la temperatura ambiental son 28 grados, tu piel estará a 28, 29, 30, por la brisa del mar, por el movimiento. Te pones igual de morena, pero eso no es malo para las varices. Entonces, el sol es malo en el sentido del calor que da, porque dilata las venas, pero tomar el sol para ponerse moreno, siempre que se tenga cuidado de no exponerse quieto al sol, no es malo. Y luego, respecto al tratamiento, una vez hecho el tratamiento, si el tratamiento se ha hecho con láser transcutáneo, sí que esperar unas semanas para evitar la hiperpigmentación, pero si el tratamiento se ha hecho con una escleroterapia suave, prácticamente se puede tomar el sol a los 4 o 5 días aproximadamente. Pero eso les decimos en cada caso. Comentabas, doctor, que más que el sol es el calor, entonces no sé si hay alguna indicación de quizás en algunas épocas del año es mejor someterse a ese tratamiento en invierno que en verano, o bueno, teniendo unos cuidados, ¿no? Los hacemos indistintamente. Evidentemente el invierno es más cómodo para el paciente porque tiene que ponerse medias de compresión luego y tal. Bueno, eso lo decide el paciente. Hay muchos pacientes que se lo quieren hacer en verano porque no tienen tiempo para hacérselo en invierno. Lo hacemos con tranquilidad. Me imagino que las marcas prácticamente cero, ¿no? Porque al final, al no hacerse una cirugía tal cual... El láser endoverso no deja marca. En algunos casos, si la vena es muy superficial, te puede quedar un pequeño rastro, pero si habitualmente digamos que es... O sea, es como si no te hubieras hecho nada, simplemente las varices desaparecen. En la escleroterapia y en el láser transcutáneo, no el endovenoso, el que se utiliza a través de la piel, aparte de doler, a veces deja alguna pequeña marca. Y la escleroterapia, si utilizas el esclerosante típico, el que se utiliza habitualmente, que es un poco fuerte, puede dejar alguna, pero hay unos esclerosantes muy suaves, que son mucho más estéticos y que no dejan ninguna marca, solo que son un poco más lentos, nada más. La verdad que me estoy quedando ojiplática porque la verdad que la idea que teníamos todos de antaño de los tratamientos, de las cirugías, etcétera, no tiene nada que ver con todo lo que me estás contando, es muchísimo más sencillo de lo que pudiéramos pensar y bueno, pues yo creo que no hay excusa para no lucir piernas todo el mundo, ¿no? No sé si se me queda algo en el tintero, que me digas, no me has preguntado por no sé qué, luego que nos... No, alguna cosa seguro se nos queda, pero bueno, tienes que tener en cuenta que en la primera consulta nosotros respondemos a todas las preguntas de los pacientes. Los pacientes suelen venir con las preguntas bien escritas y no se quedan con ninguna duda. Vamos es a más, recordar que... si se quedan con alguna duda, nos llaman a la clínica, les llamamos para aclarar esas dudas. Además, me imagino que hacéis una valoración, ¿no? Casi prácticamente me comentabas que todo el mundo es apto, ¿no?, para someterse a este tratamiento, pero bueno, habrá un para estudio. someterse a un tipo de tratamiento, todo el mundo tiene, las varices de todo el mundo tienen solución, al menos mejoría. Si no es solución definitiva, al menos mejoría. Bueno, pues recordemos, primera consulta gratuita además, ahí se le informa, se le hace... Se le hace un ecodoppler. Ecodoppler, me voy a familiarizar con estos términos. Siempre muy importante hacer esa ecografía, ¿no?, para poder valorar la situación y pues tan sencillo como eso, la clínica Indautxu, que la tenemos aquí en el pleno centro de Bilbao y que tiene además, como decíamos, esa consulta específica para este tipo de varices, mayores y menores, como comentábamos, pero que el tratamiento es mucho más sencillo de lo que se pueda pues imaginar o de lo que pudiéramos pensar. 470-2831 es el teléfono de la clínica Indautxu, como decíamos. Bueno, pues doctor José Antonio Zumalacárregui, muchísimas gracias por contarnos todo esto acerca de las varices. Ese mundo, íbamos a decir desconocido, pero seguramente para mucha gente no, y que luego, bueno, pues... Y gracias a ti, Eva, por aprender tanto en tan poco porque tiempo. sabía muy poco, afortunadamente no tengo, pero quién sabe. Lo voy a intentar evitar con vida sana de momento. Vale. Gracias, doctor. Pues ya lo saben, clínica Indautxu, consulta específica para el tratamiento de las varices sin cirugía, muy importante. Enseguida vamos con más cuestiones, ahora publicidad y enseguida hablamos de cine.
moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Pues seguimos con más temas y qué bonito hablar de cultura, de cine, del séptimo arte y además, bueno, pues de una forma muy especial porque tenemos en Bilbao un rinconcito desde hace ya muchos años, en este caso en el Salón del Carmen de Indautxu. Y bueno, pues sepan que lleva una andadura muy larga, muchos años, desde 1953, con toda una historia detrás que vamos a conocer muy bonita, pero con muchos cambios a lo largo de todos estos años. Vamos a hablar del Cineclub FAS, de cuál es su función, de qué es lo que se hace, todas las actividades que se realizan y dar un poco más a conocer este mundo tan bonito. Y para ello tenemos con nosotros a Charo Landa, que es la presidenta del Cineclub FAS, por cierto, colega de profesión también. Sí. Bienvenida, Charo. Es que ricasco. Bueno, encantada. Pues decíamos que muchos años, ¿no? Desde, si no me equivoco, 1953, ¿no? La historia del Cineclub FAS, ese rinconcito, como decimos, para el séptimo arte en Bilbao. Para el séptimo arte, sí. Sí, nació en 1953, la andadura ya es bastante larga. 72 años, que se ha estado programando cine en versión original. Empezó haciéndose los lunes y luego se pasó cuando estábamos ubicados, como bien sabes, en San Vicente, lo que ahora es el Antxoki. Sí. Sí, y en 1995 nos trasladamos a Indautxu, en la Parroquia del Carmen, que tiene un espacio en el que, bueno, nosotros nos vino muy bien para poder proyectar películas. Tenía proyector de 35 en aquellos momentos y ahí seguimos, desde 1995. Pues enseguida vamos a ver toda la andadura que habéis tenido, todas las cosas que habéis hecho, que son un montón y que, como decíamos, pues merece la pena, ¿no?, difundirlas. Pero en cuanto a su historia, bueno, pues es una historia que viene muy de lejos y además, bueno, pues ahí tuvo mucho que ver, ¿no?, el tema del obispado, de la iglesia, sí, ¿no? Sí, bueno, claro, estamos hablando de unos del años, siglo pasado, de la mitad del siglo XX. La historia. La historia sí se retrotrae, bueno, a ese momento en que es verdad que parte de la idea es del propio obispado, de curas y gente dentro del obispado, no solamente religiosos, sino seglares también, que bueno, en esos años ya el cine empieza a ser más popular, se empieza a crear un nuevo lenguaje, que es el cinematográfico, y entonces pues esta gente, estos bilbaínos y bilbaínas, sienten curiosidad por conocerlo un poquito más de dentro, aprender qué es eso y también aprender no solo del lenguaje, sino cómo se hace y aprender a mirar el cine, que es muy importante. Claro. No sé si está dirigido, bueno, pues a un público un poco más minoritario, digámoslo así, porque hablabas de versiones originales. Todo el mundo no entiende lo que es ver una película en versión original, ¿no? Pero yo creo que, bueno, abierto está a todo el mundo. Está abierto a todo el mundo y sí que hay que quitar ese miedo, ¿no? Claro, porque al es fin como y al un cliché cabo, que tenemos ahí que al sí, final... es que al final todo se tiende a etiquetar, ¿no? Sí. Y se ponen nombres y suenan así como igual rimbombantes o pomposos, ¿no? Pero bueno, en realidad el cine es una industria cultural, que mueve masas, que en realidad su primera función fue el entretenimiento y sigue siendo el entretenimiento de diferente manera, porque hay diferentes autores, de diferentes formas de realizar cine, y nosotros sí que es cierto que es abierto a todo el público que le guste el cine, porque es cine. Lo que pasa que, bueno, sí que nosotros buscamos, pues tal vez, obras que son... también, si lo etiquetamos, autorales, ¿no? En que el director y el equipo, la gente con la que trabaja, ¿no?, pero aunque al final es el director, que tiene una mirada sobre la realidad, sobre la forma de contar las historias, que lo hace igual más singular. Claro. Y la versión original... es la versión original. Es versión original, sí, porque al final las lenguas tienen una forma y unos sonidos, ¿no?, y una forma de expresar que te hacen, a mí por ejemplo ya con el tiempo me hacen meterme más en la película y hacerla más de alguna manera acercarme más, de una manera más fácil. Claro, Qué duda cabe. Y es así, pues no lo mismo, es que claro, las voces al final, aunque hay buenos dobladores a veces... Claro, ya nos hemos acostumbrado muchas veces a voces que el mismo doblador siempre pues, ha hecho ese personaje y ya lo conocemos, ¿no? Pero, sí, pero al final los actores tienen formas diferentes y cada lengua además trata, sobre todo los actores, para cada personaje también mimetizan y cambian, ¿no? Para eso tienen gente que les ayuda a preparar los papeles y todas esas cosas.
súper importante. Pues está claro. Bueno, son muchos años, como decíamos, ¿no? Y en todo este tiempo Bilbao ha ido cambiando, ha habido muchas situaciones, ¿no? Cambios sociodemográficos, políticos. Importantes, ¿no? Por ejemplo, tuvimos, pues, cuando las inundaciones, creo que se hizo también algo especial, ¿no? Sí, se han intentado hacer siempre cosas especiales y acercar también el cine a la villa desde siempre y participar con los diferentes festivales. Con Cinevi tenéis Con también. Cinevi, claro, porque el origen del festival, antes de que ahora se llame Cinevi, participó también de alguna manera al Cineclub. No sé si con el FAN también hacéis algo. No, sí hacemos con el FAN, con Cinegua, con claro, todo Cinevi, lo relacionado con el cine. Con el cine y con lo que es la villa, claro, lógicamente. Se organizó también un maratón de cortos vascos muy importante, ¿no? También dar voz a nuestros realizadores de aquí. Claro, eso seguimos manteniendo y seguimos. Sí, desde el 2014 además tenemos un premio que lo da el público. Y cada martes que hay corto, no siempre hay corto por duración de las películas, pero bueno, pues el público es el que vota y a final de año les damos un premio, porque también es un cine que hay que poner en valor. Claro. Y es cine. Por Cineclub FAS han pasado nombres importantes, ¿no? De realizadores muy conocidos, sobre todo de los nuestros, como digamos, ¿no? Pedro Lea, Les de la Iglesia, Pablo Berguer, Ernesto del Río, en fin, pues muchísimos, ¿no? Santos Zunzunegui, Paulino Biota, ¿no? Cada uno me imagino que aporta, ¿no? su peculiar visión de todo esto. Sí, en su momento formaron parte de lo que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, de lo que ha sido el Cineclub, porque en aquellos momentos tampoco había escuelas de audiovisuales o de cine en Bilbao, con lo cual era una forma de aprender, ¿no? De alguna manera, a través del cine, de la mirada y de la realización de otros artistas, aprender un poco a construir también el cine. Y ahora hay más escuelas, ahora hay más posibilidades, eso también cambia a la hora de plantearse las historias o las sesiones que hacemos nosotros. Y bueno, también hemos pasado de 35, de proyectores muy pesados. ¿Cómo va evolucionando todo? Película, estamos súper digitalizados al 100%. A digitalizar, claro, todo, las cámaras más ligeras, la posibilidad, el acercamiento de la gente a la hora de realizar. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que le gusta hacer cine. Claro, ¿cómo ves, Charo? Tú, como llevas ya 11 años, comentábamos, ¿no? ¿Tenemos nivel en Bilbao de realizadores? ¿Cómo es el cine actual, el nuestro, no? Sí, Está claro que Bilbao está siendo plató y escenario de numerosos rodajes cada vez más, y en los últimos años, pues es increíble, ¿no? Todo este sector, cómo está fluyendo, ¿no? Por la villa. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? No, yo creo que sí, que la gente sí que tiene inquietud y que le gusta el audiovisual. Es un lenguaje, yo creo que es atractivo, además, que la gente vive a través del teléfono móvil y de hacerse sus TikToks, sus cosas cada uno, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que tienen un acercamiento de otra manera o de otra forma a un mundo, a este lenguaje, que bueno, no todo entraría dentro de lo que es cinematográfico, pero sí que a la gente le gusta, yo creo que sí se anima. Yo pienso que sí que hay nivel. De hecho, bueno, pues en los Goya se ha visto que maquillaje, actores, actrices, realizadores, guionistas han ganado premios, ¿no? Con lo cual... Hombre, está claro que el cine es el cine y el cine nunca va a morir, lógicamente es algo pues que tenemos ahí, esperamos. Es un arte, está claro, efectivamente. Está claro, pero sí que es verdad, ¿no? Que ha pasado por diferentes momentos y parece que ha habido pues en los últimos años, ¿no? Pues como un poco... que no nos animamos, que tenemos tanto digital, tanto móvil, tanto no sé qué, que parece que no nos animamos, no vamos al cine. ¿Por qué? No lo sé. A mí sí me gusta, porque el cine, al fin y al cabo, de momento, aunque habrá realizadores o películas o proyectos audiovisuales que se hacen para teléfonos, para móviles o para otro tipo de espacios que no son una sala, de soportes, pero yo sí creo que sí que es verdad que dices esa especie de cambio de hábito, porque la posibilidad de llegar a ver algo, entre comillas, es más fácil a través de plataformas, otro tipo de sistemas digitales. Sin embargo, la forma de ver cine en una pantalla, en silencio, acompañado de otra gente, es muy diferente. Acercarte no tiene nada que ver. Y disfrutar, ¿no? Y disfrutar de lo que estás viendo. Te guste o no te guste, a veces no te gusta. Entiendo que si te pregunto por el típico cine con las palomitas y la Coca-Cola, me da que no te va mucho. No, porque más que nada te dispersa, te distorsiona y es molesto. El que alguien meta ruido cuando tú estás viendo
viendo algo, a mí me molesta bastante ese clic, clic, crac, el papelito y eso. Lógicamente sí. Eso sí me molesta. A eso sí que... Lógicamente, me imagino. Lo mismo que el teléfono móvil, claro. que hay gente que tiene manías que está viendo cualquier cosa y manda mensajes, con lo cual no te centras en lo que ves. ¿Se proyecta todo tipo de cine, todo tipo de géneros? Me refiero... Sí, se proyecta todo tipo de géneros y se intenta que sea lo más variado posible dentro de las 33, 35 proyecciones que hacemos al año, que tampoco son muchas, son todos los martes, pero sí se intenta buscar que siempre hay cine clásico, se procura proyectar también cine documental, que eso da mucho que hablar, sí. un campo, pero bueno, ahí ya me pierdo todo un tipo poco. de géneros. En principio sí se busca eso, también animación, género fantástico, sí, todo tipo. ¿Los martes por la tarde, horarios? Los martes por la tarde a las 19:45 en el Salón Indautxu, que ahora se llama así, y allí hacemos. Solemos hacer un corto y un largo, en la medida que el tiempo nos lo permite, y sí que lo que nosotros más ponemos en valor, que por eso es un cineclub, que no hemos comentado, es que siempre se hace una presentación y luego hay un coloquio. Y en el coloquio, bueno, la gente participa y expone. Es decir, es un foro un poco de encuentro, ¿no? Aparte es un foro de encuentro y de intercambio. Al final, cada uno vemos una película y, bueno, pues intercambiar los diferentes puntos enriquece. Eso te iba a decir, también todo el mundo tiene siempre algo que decir, ¿no? La gente que acude... Diferentes formas de ver las cosas y entonces, bueno, se encuentra un diálogo, una discusión, da igual. Pero... Tenéis la página web, que creo que ahí también anunciáis, ¿no? Anunciamos toda la programación, toda la historia del cineclub. También hay blog, la gente va comentando qué le ha parecido, invitados, todos los invitados que han pasado por el Imagino que habrá, ¿no? Los fijos, ¿no? Los que no se pierden una, que van todos los martes, ¿no? Sí, eso sí, hay gente que es fija, que es habitual, y luego hay gente que pulula. Depende de la película, depende del tiempo también que tenga, pero en principio hay gente que pulula por la película que vamos a dar y se animan a venir. ¿Qué mensaje podemos, para las personas que nos estén viendo, que descubran, llevan muchísimos años evidentemente, ¿no? Pero que no sean especialmente amantes del cine y diciendo, oye, pues qué interesante, ¿no? Lo que están contando. Pero tienen que ser amantes del cine. Tienen que ser amantes del cine, pero quizás que no hayan ido nunca pues, a este tipo de foros, de iniciativas, ¿no? Que bueno, no pasa nada, porque esto es libre. Al principio se hace una pequeña presentación, luego se ve la película y ahí luego cada uno es libre de quedarse o no quedarse, ¿no? Y yo sí que animaría a que la gente, bueno, hay coloquios más interesantes, menos interesantes, depende de los participantes y lo que cada uno quiera aportar. Yo sí que animaría a la gente, porque sí que es verdad que lo más importante de un cineclub es aprender a ver cine, a mirar, a no quedarte con la primera capa, sino a través de este diálogo vamos descubriendo más cosas, más historias, que siempre hay, curiosidades que tiene unos y otros, distintas, diferentes. Y eso es lo que hace enriquecedor y te hace, yo creo que gustándote más el cine. ¿Cuál es tu director favorito? No tengo así ninguno. ¿Y tu película favorita tampoco? No, siempre me preguntan, pero es depende del momento. No puedo irme sin que preguntar. Sí, todo el mundo pregunta y depende del momento, del tiempo, va variando, ¿no? Y te van gustando unos u otros. Pero no, porque al final luego dirá, es una rara o tal o cual. Nunca, y va cambiando con el tiempo. A ver, es una experta en lo tuyo, lógicamente, claro. Bueno, en realidad yo también soy público y me gusta ser eso, público. Es diferente, ¿no? Yo no hago cine ni nada de esto. Pero bueno, sí que te da una mirada más libre a la hora de tener la estructura, a la hora de mirar las películas y dejarte llevar un poco por las propuestas. Porque evidentemente, como hemos hablado, el cine evolucionando en estos, desde los años 20 que nace del siglo pasado, va evolucionando de alguna manera el lenguaje, lógicamente la forma de contar historias, todo esto va evolucionando, va cambiando. Y lo bueno de por ejemplo, estar en el cineclub es que vamos mirando esa apertura y esas diferentes formas de contar las historias y no quedarnos anclados siempre en lo que vimos cuando éramos más jóvenes, que cada uno se habitúa a un determinado, unos más de aventuras, otros más del oeste, cada uno luego tiene un encasillamiento de sus películas preferidas.
vidas. Y de esta manera, bueno, puedes aprender y conocer, siempre se aprende y se conoce. ¿Es para nostálgicos las proyecciones que hacéis? O... Yo pienso que no. ¿O el cine en general es para nostálgicos? Porque no. ahora hablabas de clásicos del oeste. Claro, hay gente que te retrotraes un poco, sí, ¿no? pero bueno, hay gente más joven que le gustan solo las películas de aventuras de Marvel y solo espera eso. Y bueno, depende. También se... No, Marvel no damos. Vale, me estaba quedando un poco. No, pero que la gente a la hora de mirar el cine se queda. A veces cuando hablamos nos acerca, hay gente que se acerca. Hay películas que sí llena, por así decirlo, ¿no? Nosotros nos acercamos a películas más pequeñas. Yo creo que no es para nostálgicos, porque las películas que damos son contemporáneas y los realizadores son contemporáneos, son gente joven que se acerca a contar las historias desde su forma de vida, de su momento actual en el que viven, y eso es lo que lo hace creativo y te anima a continuar. No te quedas en el cine de hace 100 años, lógicamente. Por eso está bien el Cineclub. Bueno, pues Charo, un placer. La verdad que bueno, pues vamos a difundir un poco, ¿no? Pues esta iniciativa tan bonita que lleva tantísimos años, que evidentemente, bueno, pues los amantes del cine lógicamente lo conocerán de sobra, ¿no? Pero que vamos a recordar, estáis en el salón. Nos proyectamos en el salón de la Iglesia del Carmen, que es el Salón Indautxu. Nosotros tenemos una sede social en la que también tenemos una biblioteca que está en Olabeaga, en el centro cívico, y que es abierta y que puede ir todo el mundo cuando quiera. No vas y lees, miras, te interesas, lo que te dé la gana, y proyectamos los martes. Los martes. Bueno, pues Cineclub FAS, un rinconcito para el séptimo arte en Bilbao, como abierto decíamos. A todo el mundo, abierto a todo el mundo, gente a que venga y a que participe. Bueno, pues ahí queda, y la página web, muy interesante también. En la página también. web, sí, ahí está todos los invitados que han ido viniendo al FAS a presentar sus obras y sus películas, y es muy interesante. Nos sorprendemos a nosotras mismas cuando vemos la cantidad de gente maravillosa que ha venido, gente maravillosa que tiene además diálogos súper interesantes y te enseña muchísimo. ¿Algún momento especialmente emotivo, emocionante que recuerdes? Con Martín Patino, que ya estaba muy mayor y fue muy emocionante, por ejemplo, sí. Sí, luego ha habido, bueno, Fernando Trueba con una sesión que hacíamos con el ayuntamiento también. Bueno, muchos. Claro, habrá muchos. Muchos. Bueno, Albert Serra, que está más actualizados. Albert Serra, que es ahora más actual, que ha estrenado su película. Y toda esa gente que se acerca y que estamos agradecidos. Y bueno, ves pues las ahí fotos. está, ahí tenemos, bueno, pues el Cineclub FAS, el mejor cine de autor en versión original en Bilbao, en ese rinconcito del Salón El Carmen de Indautxu. Charo Landa, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos a conocer un poquito más de esta cultura tan rica que tenemos, como decíamos, aquí, bueno, y en todo el mundo, porque el cine es universal. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias, Eva. Pues seguimos con más cuestiones. Enseguida hablamos pues de alergias, vamos a hablar de exposiciones, vamos a hablar de mascotas, en fin, en nada, en unos minutos. Una pausa y seguimos. Moda, complementos y fragancias IDEM. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Pues seguimos con más cuestiones y de nuevo damos paso a la salud, además, bueno, pues con un tema que lo tenemos a la orden del día, las alergias. El próximo día 20 arranca la primavera y con ello, bueno, pues la temida época de las alergias primaverales que afectan a unos más, a otros menos, pero que muchas veces lo notamos. Podemos confundirlo incluso muchas veces con una gripe que no se nos acaba de quitar, esos estornudos, picor de ojos, etcétera. Y es bueno conocer un poco más, bueno, pues estas patologías, de dónde vienen, si se pueden prevenir, cómo tratarlas y qué mejor, como siempre, bueno, pues que hablar con un profesional que entiende de todo ello y nos lo va a explicar de una manera sencilla y cercana. Tenemos al doctor Miguel Herrerías, alergólogo del IMQ, al que saludamos ya. Hola. Bienvenido, doctor. Bueno, te voy a tutear, ¿eh? Sí, claro, claro, mejor. Bueno, pues decíamos que tenemos ya a la vuelta de la esquina la primavera y que el achus, ese que empieza muchas veces, que lo confundimos con el catarro, los picores, la garganta, etcétera, y que muchas veces son alergias puras y duras, ¿no? Claro, al final muchas veces los síntomas se solapan, son muy parecidos al principio. Ten en cuenta que cuando el polen empieza, que suele ser pues ahora a finales de enero, primeros de febrero, que empieza el polen del pino, que es el polen ese amarillo que nos pone toda la casa y los coches, todo amarillo, pues ese polen da mucha alergia. Y los síntomas fundamentalmente son estornudos, picor de nariz, congestión, picor de ojos y da también muchas veces asma. Entonces, claro, cuando empiezas con esos síntomas, pues
una persona que ha tenido otros años y que ya se lo sabe, ya sabe que eso es por el polen. Pero hay veces que es la primera vez. Claro. Y entonces, pues, puede ocurrir que lo confundas con un catarro. Además, como la época de los virus también coincide un poquito, pues eso, en el invierno, primeros de enero, febrero también, pues bueno. Decíamos que bueno, comentábamos antes fuera de micro, ¿no?, que se oía últimamente como que los días más húmedos, más lluviosos, favorecen un poco la proliferación de este tipo de alergias, o que las alergias afectan más a los alérgicos. No sé si, porque ahora nos vienen unos días con lluvia y cambio de tiempo, no sé si podemos, ¿no?, lanzar. A ver, mira, el problema es el siguiente: la alergia es una patología que afecta a muchos órganos, afecta a los ojos, a la nariz, a la piel, a los bronquios, a todo. Y está provocada por cosas que hay en el ambiente. Pueden ser ácaros del polvo, pueden ser pólenes, pueden ser epitelios de animales, pueden ser hongos, pueden ser un montón de cosas. Y para cada cosa, el clima, el ambiente, es diferente. Por ejemplo, los ácaros del polvo viven muy bien en temperaturas templadas y en humedad. Aquí, por ejemplo, sobre todo en Vizcaya, tenemos un montón de ácaros porque tenemos una temperatura templada y hace mucha humedad. Por eso la gente que tiene aquí asma o que es muy alérgico se van a zonas del interior y mejoran. Claro, sí, eso mejoran, dicen, ¿no? se Que van a cuando La es más Rioja seco, sí, y se les quita el asma. ¿Por qué? Pues porque ahí hay menos ácaros, el clima es más seco y es mejor. Sin embargo, para los pólenes, claro, pues cuando llueve aumenta la polinización. Pero luego, cuando hay polen, si llueve, esa lluvia ayuda a que el polen se vaya. O sea, que es un poco... Todo el mundo. Además, comentábamos que puede ser que no lo hayamos tenido en toda la vida, ¿no? Y una alergia, no solamente las alergias primaverales, ¿no?, sino de cualquier otro tipo, se puede manifestar, ¿no? Es como que brota, que lo tenemos ahí dormido y brota en un momento que puede ser incluso en la edad adulta perfectamente, ¿no? Sí, la alergia puede aparecer en cualquier edad. Y muchas veces aparece en la infancia, que empieza desde pequeño, pero otras veces aparece en la edad adulta. Depende mucho de la exposición. Es decir, tú para tener alergia a algo tienes que tener una predisposición genética. Hay gente que no va a tener alergia nunca porque no tiene esa predisposición genética y no tiene esa facilidad para hacerse alérgico a cosas. Sin embargo, hay otras personas que en cuanto les pasa un polen por la nariz se hacen alérgicos. Entonces, si tú miras, por ejemplo, la incidencia de alergia al olivo en Andalucía es muy alta. ¿Por qué? Porque hay mucho olivo. Y es más fácil que la gente se haga alérgico al olivo. Aquí, sin embargo, es mucho más baja. ¿Por qué? Porque no hay olivos. Es decir, depende de lo que tú te expongas, la alergia aparece más fácil o no. Y luego, los síntomas, pues cada persona tiene unos. Muchas veces empieza con una rinitis, que es la rinitis alérgica, que es estornudos, congestión, picor, aguilla en la nariz. En los ojos produce conjuntivitis, te pican los ojos, te lloran. En los bronquios produce asma, pues toses por las noches, te silba el pecho cuando respiras, te cansas más, te cuesta subir cuestas, bueno. Bueno, síntomas que algunos pueden ser realmente molestos, incluso graves, ¿no? Sí, claro, y puede ser que tengas uno o todos. O todos. No sé si hay alguna manera de prevenir, ¿no?, de alguna forma estos síntomas, la aparición de estas alergias, ¿no? No sé si en mayor o menor medida, pero de alguna manera poder prevenirlo. Bueno, prevenirlo realmente es medidas de no exposición. O si te tiene que tocar, te toca y siempre lo vas a tener. Claro, si tú tienes esa predisposición y tienes una exposición ambiental a un alergeno, pues te puedes hacer alérgico. Es decir, eso no lo puedes evitar. Hombre, pues si tienes un gato en casa, pues es más fácil que te hagas alérgico al gato, eso sí. Pero si no, pues bueno, es una cuestión de que te toca y ya está. Una vez que ya eres alérgico, sí que hay medidas ambientales que puedes hacer para tener menos síntomas. Pues yo qué sé, si tienes lo que hemos comentado, los ácaros del polvo, que son unos bichitos pequeñitos que viven en el polvo, que tú no los ves, pero están por todos los lados, en las moquetas, en la ropa, en las almohadas, en los cojines. Pues cuanto más cosas puedas retirar, sobre todo de donde tú pasas más horas, que es en tu habitación habitualmente, pues mejor estarás, ¿no? Sí que muchas veces escuchamos, ¿no?, lo típico de, es que ahora hay alergias a todos, yo no sé si es que antes no nos mirábamos o cuanto más tenemos, o te limpias, no sé qué, pues más cosas te salen, ¿no? ¿Esto es así realmente o...? Bueno,
Lo que sí que es verdad es que la incidencia de la alergia cada vez es mayor. O sea, hemos visto que en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo, el número de alérgicos ha aumentado mucho. Y eso, pues hay varias teorías. Una sobre todo es que hacemos mejores diagnósticos y diagnosticamos más, ¿no? Pero luego hay teorías, pues por ejemplo la teoría de la higiene, que habla de que como hoy en día los niños desde pequeñitos están todos vacunados y todos les cuidamos tanto que ya no tienen infecciones de nada, pues al final el sistema inmunológico tiene que desarrollarse de alguna manera. Y entonces en vez de reconocer bacterias, virus como agentes externos, pues reconoce cosas que realmente no son patógenos, claro, ¿no? Pues los ácaros, el polen o el chorizo. Está claro. Lo mismo que aparecen en cualquier momento, se pueden ir en cualquier momento las alergias. ¿Se curan, digamos, entre comillas? ¿Son para siempre? A ver, el que es alérgico lo es para siempre. Lo que pasa es que la evolución de la sintomatología puede variar con la edad. Es decir, hay veces que empiezas con una sintomatología de asma o tal en la infancia y que con la edad se te puede quitar. Es verdad que los síntomas pueden desaparecer, pero sin embargo, si haces pruebas de alergias, seguirán saliendo positivas. El que tiene alergia, lo que pasa es que los síntomas se quitan. Y es verdad que también pasa en adultos que no tienen síntomas de pequeños, pero empiezan con sintomatología en la edad adulta. Quitarse la alergia, bueno, puedes modificar los síntomas y hay tratamientos que ayudan a modificar esa sintomatología, a reducirla, incluso que desaparezca. Pero el que es una persona atópica, una persona alérgica, pues es así. Hombre, y sobre todo cuando son alergias graves, te quiero decir que si tú sabes que los langostinos te pueden producir una alergia muy fuerte, pues claro, no te vas a arriesgar, ¿no?, a comer, a no ser que haya una supervisión, claro, ¿no?, encima. O sea, cuando hablamos de alergia hay... Estamos hablando de alergias primaverales, pero bueno, yo me estaba refiriendo a otro tipo de alergia que muchas veces dices, si he comido toda mi vida kiwi y de repente un día como kiwi y me da una alergia muy fuerte. Mira, dentro de la patología alérgica hay diferentes tipos de alergia y diferentes tipos de reacciones. Claro. Hay reacciones que se limitan a la piel, hay, por ejemplo, las dermatitis de contacto, alergia a los pendientes, al níquel, a los cosméticos, que eso lo que te producen son dermatitis en la piel, eczemas. Bueno. Hay alergias ambientales que suelen producir síntomas respiratorios en la nariz, en los bronquios, tal, que son los ácaros, los pólenes y todo eso. Están las alergias alimentarias, que las alergias alimentarias es lo que acabas de contar tú, ¿no? Pues he comido kiwi toda la vida, de repente me como un kiwi y me empiezo a inflar, me salen ronchas por el cuerpo, no puedo respirar. Esas reacciones son reacciones graves. Claro. Pueden ser reacciones muy graves, que pues, porque al final eso te puede producir una insuficiencia respiratoria, puedes tener un broncoespasmo severo, incluso patología vascular y hacer un shock anafiláctico. Y eso es un cuadro muy grave, tienes que ir al hospital y bueno, pues... En el caso de las alergias estacionales, digamos, ¿cuál es un poco el tratamiento que se sigue en IMQ cuando va una persona, oye, que estoy fatal, que estoy con unas alergias, ¿no? Se supone que les hacéis algún tipo de estudio, de pruebas, ¿no? Y un poco cuál es la pauta a seguir. Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no? Haces primero lo que se llama una anamnesis, que es preguntarle qué es lo que le pasa, qué síntomas tiene, cuándo le pasa, antes de cuándo, bueno, una historia clínica. Y luego lo que hacemos son pruebas de alergia, que se hacen, pues bueno, se ponen unas gotitas en el brazo y con una lanceta muy pequeñita se va pinchando y vemos si hay reacción y vemos qué cosas le producen alergia o no. Una vez que ya más o menos tienes eso diagnosticado, normalmente pedimos análisis para corroborarlo y ver pues, el grado de alergia. A veces se pueden pedir pruebas de imagen, radiografías o tal, y una vez que ya tienes el diagnóstico hecho, pues pones el tratamiento. El tratamiento, pues claro, depende. Si tienes asma, pues es uno. Si tienes rinitis, pues es otro. Si tienes dermatitis, pues es otro. Si tienes una urticaria, es otro. Pero cuando tienes una alergia ambiental, respiratoria, aparte del tratamiento sintomático, que es pues, los inhaladores o los antihistamínicos, los corticoides inhalados, pues, fundamentalmente usamos eso. Luego tenemos también los tratamientos con inmunoterapia, que son las vacunas, las típicas vacunas de la alergia, que bueno, son tratamientos ya específicos, que son personalizados para cada persona y eso ayuda a que los síntomas vayan reduciéndose a lo largo del tiempo
y conseguir utilizar menos medicación y, bueno, pues... ¿Y hay tratamientos preventivos? No sé, yo recuerdo siempre pues mi hermano, mi madre con el Ventolin, ¿no? De toda la vida con el asma, con las alergias y demás. Claro. Yo no sé si hoy en día se siguen utilizando esos mismos tratamientos, ¿no? El que veías claro, hombre, ha evolucionado todo, hay tratamientos ahora más modernos, con muchos menos efectos secundarios, que los usamos pues, con mucha tranquilidad. Pero bueno, el Ventolin... Claro, que no sé si se llama Ventolin o es un nombre comercial. Hay Ventolin, bueno, el Ventolin es el nombre comercial, bueno, como has dicho, pero bueno, es el salbutamol. Está claro. Pero bueno, hay otros. Esos son broncodilatadores de acción muy rápida, ¿no? O sea, tú... eso se utiliza, pues lo llevas en el bolsillo. Claro, eso la persona alérgica, sobre todo cuando le dan unos síntomas graves, ¿no? Tiene cuando que tiene llevarlos. asma. Tiene asma, vale. Cuando tiene asma. El asma, claro, cuando hablas de asma... muchas veces es un asma por porque alergia. No todos los alérgicos son asmáticos, pero sí todos los asmáticos son alérgicos, ¿o cómo tampoco, es eso? A ver. Tampoco. Ni todos los alérgicos son asmáticos, eso no. ni todos los asmáticos son alérgicos. O sea, que el asma no la produce la alergia, digamos. No, hay el asma alérgico, que está producido por un agente ambiental, que tú lo respiras y eso te produce una inflamación a nivel bronquial, y al inflamar, pues te cierra el bronquio. Es una broncoconstricción, se inflama la mucosa del bronquio y además se cierra. Entonces tú notas primero tos, pitido, porque claro, al cerrar te cuesta, y ya si es una cosa más grave, pues no te entra el aire y te ahogas, ¿no? En esos casos, aparte de que la gente suele tener ya un tratamiento de base, que lo tiene que tomar todos los días, llevas un inhalador en el bolsillo, que es el Ventolin o otros, bueno, el salbutamol o otros. Y eso es para cuando de repente, pues yo qué sé, vas a coger el autobús corriendo, te da, o por lo que sea, o entras en un sitio que hay mucho humo, que hay, no sé, y te da, o por lo que sea. En ese momento te das el inhalador y te abre el bronquio muy rápido. Antes comentabas también, conozco varios casos cercanos, ¿no? De la alergia, por ejemplo, a los gatos, ¿no? A los animales que tenemos en casa y que, bueno, pues es algo bastante más habitual de lo que pensamos, ¿no? En ese sentido, las soluciones... quitar al animal. Claro que mucha gente dice, yo no me quiero deshacer de mi gato, pero claro... Pues mira, no sé. eso es un lío, porque cuando una pareja tiene un animal claro. y el animal es de él o de ella y el que tiene alergia es el claro, otro, es que al final... pues, pobre, da pena también. Pues yo tengo muchísimos pacientes que están tomando un montón de medicación por no quitar el animal de casa, ¿no? Sí. Claro, si tú al final tienes el problema metido en tu casa y la solución es quitar... Si tú solo tienes alergia al gato, claro, que te da, imagínate que tienes un asma terrible por el gato y lo tienes en tu casa, pero no lo quitas, pues sigues teniendo el problema. Claro, el problema si quitas el gato, se acabó el problema. Sí. O sea, pero a lo mejor vosotros no podéis recetar quita el gato, ¿no? O bueno, hombre, aconsejáis, lógicamente. Tenemos que recomendar. Claro, el médico lo que hace es dar consejos, ¿no? Claro. No obligamos a nada, no damos consejos. Yo quitaría al gato. Claro, no. Porque debes de quitar al gato porque final, tal. ¿no? Pero claro, al final son ya problemas familiares casi, claro. ¿no? Madre mía. Entonces, bueno, no es fácil, el tema de los animales... Ya, el mundo de las alergias. ¿Cómo nos viene la temporada, por cierto? Bueno, pues fíjate, este año ha habido un montón de polen. Desde primeros de febrero empezó el polen del pino, que está todo amarillo. La gente que muchos años no ha tenido síntomas, este año ha tenido un montón de síntomas. Y bueno, claro, los polenes se van solapando. Ahora han empezado los árboles, ¿no? El pino, el ciprés, el aliso, el fresno, bueno, todos estos árboles que polinizan en esta época. Luego viene el plátano de sombra, por ejemplo, que es el platanero que tenemos por aquí también, eso suele ser en abril. Luego vienen las gramíneas. O sea, son diferentes pólenes, cada uno tiene alergia a uno o a varios. Claro, si tú sabes cuál es el polen que te da alergia, pues ya sabes cuál tienes que poner el tratamiento, sabes más o menos de tal a tal, pones el tratamiento y el paciente pasa estupendamente la temporada. Sí. Pero claro, hay muchos pólenes. Luego normalmente ya durante el resto del año, ¿no? Estas alergias se vuelven a dormir, digámoslo así, ¿no? Bueno, tú sigues teniendo la misma alergia. Sí. Lo que pasa es que si no hay, o sea, si tú tienes alergia, imagínate, es como el alimento, si tú tienes alergia a los langostinos pero no comes, no te pasa nada. Si no hay esa condensación de polen solamente te va a pasar si lo comes. Si tú tienes alergia al polen del pino, pues vas a tener síntomas cuando hay polen del pino. Bueno, los ácaros muchas veces en los colchones, etcétera, que siempre oímos también, ¿no? Que, bueno, que también puede haber... Las casas cerradas, por ejemplo, si tú vas a una casa cerrada,
que está pues, el polvo acumulado, pues abres las puertas y se levanta todo el polvo, claro. Ahí la gente normalmente tiene síntomas, pero si tú quitas esa época del año, con los ácaros no pasa tanto, porque los ácaros hay todo el año, hay épocas que hay más y menos, pero hay todo el año. Pero los pólenes son muy estacionales, hay gente que solo tiene síntomas pues en mayo y junio, y el resto del año tiene nada. Qué cosas, todo el mundo, lo que estamos aprendiendo, madre mía. Bueno, pues de momento vamos a tocar madera, aunque como decíamos, bueno, pues no está de más, ¿no? Muchas veces esas gripes que no se nos quitan, que pueden derivar o pueden ser una alergia y se pueden confundir. Lo que hay que pensar es que tienes un catarro que te dura 2 meses, pues bueno, es un catarro. Algo pasa, ¿no? algo pasa. Pues nada, prevenir, pues muchas veces, bueno, pues no es previsible, pero bueno, hay que tomar medidas y ante cualquier sospecha consultar con los alergólogos, que son los que entienden de ello. En este caso, el doctor Miguel Herrerías, alergólogo del IMQ. Pues muchísimas gracias por explicarnos muchas gracias a ti. Todo esto en esta temporada que nos viene y bueno, pues a intentar. Hablábamos precisamente de los gatos y bueno, pues vamos a tener en cuenta que tenemos una sección bueno, pues en la que buscamos hogar a nuestras mascotas, sobre todo bueno, en colaboración con Apasos Bilbao, y hoy precisamente vamos a hablar de gatos. Gracias, doctor. ¿Sos mascotas? Pues hoy tenemos la historia de un gato, como decíamos, ahí tenemos las imágenes, se llama Aristóteles, tiene ya 12 años. Su humana está en una residencia con problemas de salud. La familia se lo intentó quedar, pero bueno, pues no ha empatizado, no se lleva bien con el perro que tiene y hace aproximadamente un mes llegó al refugio Apasos Bilbao. Bueno, como vemos es un gato muy cariñoso, le gusta mucho que le den caricias, etcétera. Pero tiene un problema y es la edad, 12 años. Muchas personas no quieren un animal de tanta edad, ¿no? Pero no tiene ningún problema de salud ni ningún cuidado específico. Además, los gatos son muy longevos y pueden vivir, incluso superar los 20 años. Hoy, como decimos, queremos fomentar la adopción de Aristóteles, que está acogido en Apasos Bilbao y que, bueno, pues ahí le tenemos para hacer un llamamiento a las adopciones y a las acogidas. Entrar en esta sala del Centro Comunitario de Aluseta en Recalde es viajar al pasado gracias a Nico, artista y músico, fundador, entre otros grupos, de MCD, que ahora, a través del grafismo, recrea ese Bilbao del barro, diferente de los años 70 y 80. Como dice Arantxa Lausirica, la ciudad actual de edificios de autor resurgió de un Bilbao obrero, luchador. Los trabajadores de los astilleros pelearon hasta el final por esos trabajos que eran el pan de su casa. Las mujeres se quedaban en casa, pero también realizaban otros trabajos complementarios al afecto y a los abrazos para ayudar económicamente. El paro queda reflejado en los rostros de algunos de estos personajes que la inteligencia artificial ha devuelto a la vida. Problemas que llevaron a la calle la lucha, pelotas de las que hacen daño y que fueron la respuesta. Las inundaciones que cubrieron de lodo y angustia las calles de nuestro entorno, el Peñascal durante una semana prácticamente incomunicado, sin saber la magnitud de la tragedia. Un Bilbao que Iríbar observa desde lo alto con orgullo de León. Pero no se crean que esto acaba aquí. Nico también ha hecho que las fotografías cobren vida. Bueno, pues merece la pena sin duda visitar esta exposición que va a estar, como decimos, hasta el día 2 de abril y bueno, todo un icono de una época, no solamente en este mundo de las exposiciones, el grafismo, la música. Tenemos a Nico Vázquez, bienvenido, Nico. Hola, ¿qué tal? Bueno, es increíble, ¿no? Cómo
Tú que te has movido en un mundo marcado por por todo lo analógico, ahora de repente coges la inteligencia artificial para hacer algo totalmente digitalizado, ¿no? Parece una contradicción, pero es así. Sí, siempre he sido bastante inquieto siempre y ya a partir del año 2022 en el que se empezaba ya a tener en boca de todo el mundo la inteligencia artificial, pues andaba pendiente de una serie de laboratorios que estaban, OpenAI y algunos más, que estaban empezando a generar imágenes que más o menos tenían una calidad aceptable, y eso me ha servido ahora de herramienta pues para empezar a desarrollar proyectos que siempre he tenido en mente y nunca he podido hacer, ¿no? Pero en este caso evocando, ¿no?, una época Sí. que, pues yo veía imágenes y la verdad que es imposible no retrotraerse, ¿no?, a aquella época, Sí. como dices, un Bilbao de barro y de barrio, ¿no? Sí, eso O de barrio es. y de barro, Sí, totalmente. yo soy de Iralabarri, pero me crié entre Iralabarri y Recaldeberri, ¿no? O sea que entonces lo que he hecho con este proyecto ha sido una especie de álbum de fotos de mi infancia y de mi juventud, ¿no? Más de 160 imágenes que están recopiladas todas en el libro Make Bilbao Grey Again, ¿no? Haciendo un juego de palabras, Eso ¿no? es. El Bilbao gris, el Bilbao pues que conocemos de aquella época, con las cosas buenas, con las cosas malas. No sé si cualquier Sí. tiempo pasado fue mejor en este caso, ¿no? Sí, no es nostalgia lo que tengo, sino es una especie de reivindicación. Entonces, con el propio título de Make Bilbao Grey Again, que a su vez lo tomé del eslogan trumpista, de cuando Trump estuvo en la primera vez, su primer mandato, y jugando también con esa coña que tenemos los bilbaínos del Gran Bilbao, ¿no? Entonces, por eso mezclé el Gran con Grey, con Gran, entonces surgió de ahí el título, ¿no? La verdad que, pues enseguida vamos a hablar de toda tu evolución, porque yo te llamé, recuerdo, ¿no? Y vamos a hablar de la exposición y empecé a revolver un poco y digo, no, esto tiene una entrevista mucho más amplia, Nico, ¿no? Hablaremos de MCD, de Motorsex, de las Vulpes también. Bueno, me comentabas que eres muy reivindicativo, cómo no serlo, ¿no? Yo creo que te viene de familia, ¿no? Sí, de una familia sindicalista. O sea, una madre un poco punky también. Mi madre siempre ha sido la más punky de todas, de toda la familia. Entonces, y habernos criado en estos barrios donde no teníamos ni los mínimos servicios, no teníamos ni polideportivos, no estaban ni asfaltados, eran puro barro. Entonces, no podía hacer otra cosa más que reivindicar, ¿no?, un poco también ese pasado nuestro, ¿no? ¿Te consideras un rebelde sin causa en este caso? Bueno, igual me considero un virus en el sistema o algo así, pero bueno. Yo creo que te escuché en una entrevista que he visto hace poco que te consideras un poco antisocial. Sí, bueno, no me gustan mucho las relaciones sociales, pero no es porque sea antisocial ni la gente me cause repelús, ¿no? Pero tengo bastante vergüenza y bastante, o sea, la exposición pública no me gusta, a pesar de tocar en un grupo y eso. Sí, es que me parece, ¿no? Sí. Dices, una persona que ha marcado expresando tanto, ¿no? Con esas canciones tan reivindicativas, ¿no? Tan de calle, ¿no? Y que digas, no me gustan las relaciones sociales. Sí, me gusta estar más siempre en la parte de atrás. Me gusta trabajar y hacer cosas, pero está un poco camuflado, un poco escondido. ¿Qué echas de menos, Nico, de aquellos años, ¿no? Tan grises o tan de barro, como dices tú? Hombre, lo que sí he hecho es un poco si quieres, la pelea que había en los barrios y la fuerza que tenían las asociaciones de familias, ¿no? Había un poquito más de solidaridad y más conciencia social, ¿no?, a la hora de conseguir cosas y de hacer reclamaciones justas, ¿no? Entonces, eso lo he hecho un poco en falta porque ahora nos miramos mucho el ombligo. Sí. Sí, es un poco, no sé, vivimos más pensando en nosotros que en lo que tenemos alrededor. Aparte del grafismo, al que no sé si llevas dedicándote toda la vida. Sí, prácticamente toda la vida, sí, desde que empecé trabajando en Irala, en una imprenta, a los 17 años. Pues a partir de ahí, empecé con el diseño gráfico, Lo de ahí salté a Inglaterra, luego a Inglaterra volví y pasé por ETV, un montón de sitios y al final terminé trabajando. Has hecho de todo, pero todo un poco relacionado con el mundo artístico. Siempre ¿no? El arte en las comunicación venas, ¿no? visual, sí. Aparte de mis inquietudes. Claro, y todos conocemos, cómo no conocer MCD, ese grupo, ¿no? Que marcó una época, ¿no? Con aquellas canciones incantables algunas para muchas personas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo has ido evolucionando en todo este tiempo, ¿no? Porque ya me imagino que aquello, bueno, muchos años. Sí, hicimos una despedida funeral, le llamamos Funeral Punk Party, en el grupo en el año 2005, y directamente montó otro grupo con mi hermano Bernard, que era el batería y que también fue miembro fundador de
MCD, montamos otro grupo que se llama Motorsex, ahora tenemos con una guitarra de Baracaldo, pero en lugar de tranquilizarnos o de aplacarnos, pues somos más burros. ¿Somos burros por qué? ¿Porque la sociedad ha evolucionado a un sentido que no os gusta tanto? No sé, porque creo que no hay que dejar de ser salvaje a pesar de la edad. Bueno, claro. Hay que tener ese lado un poquito salvaje. Eso se lleva adentro y además conformarse no tampoco. No, el tema conformista prefiero evolucionar, por eso también dejé MCD, ¿no? Porque veíamos que habíamos entrado en una rutina, ya no había esa chispa, ¿no? del inicio, y entonces yo prefiero evolucionar y tirar para adelante, ¿no? Una familia de artistas totalmente de sindicalismo, de reivindicación, ¿no? Me has hablado de tu hermano, ¿no? Y sí. bueno, veíamos en la exposición a tu hermana, ¿no? Miembro de las Vulpes. Sí. ¿Qué vamos a decir de las Vulpes, no? Lo que marcó y lo que revolucionó todo aquello. Sí, ahora se han convertido en una especie de icono feminista, ¿no? Pero en su época habría que resaltar que ellas que fueron repudiadas, ¿no? por sus pintas, claro, por su lenguaje soez, por sus maneras de expresarse, pues tampoco fueron muy entendidas, la verdad. Y ahora, sin embargo, pues se las ve como un icono de reivindicación feminista y del papel de la mujer en el rock and roll, ¿no? Que es donde deberíais estar. Hoy en día se puede hacer música como la que hacíais en MCD, por ejemplo. Yo creo que hay muchos grupos que están haciendo música muchísimo mejor, además tocan muchísimo mejor que lo que podíamos hacer nosotros, pero supongo que ahora estamos en un punto en el que hay mucha autocensura y mucha persona que se ofende por todo. Creo que falta esa chispa y esa naturalidad y el saber que hay contextos en el que te puedes expresar de una manera u otra, pero es que ahora parece que todo el mundo se ofende. Yeah. No sé cómo ves el Bilbao de hoy en día, cómo ha ido cambiando. O quizás en este momento tenemos que pensar eso de si no puedes con tu enemigo, únete a él. Ya, bueno, no sé, yo prefiero no unirme al enemigo nunca, pero sí es cierto que la ciudad ha mejorado, por supuesto, en temas medioambientales y en accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero sí hemos perdido un poco la idiosincrasia que teníamos la gente. Al final las ciudades son la gente, no son los edificios ni el celofán ese con el que nos quieren envolver, ¿no? Yo prefiero la gente y las cosas que hace la gente. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la juventud hoy en día? ¿Por qué crees que los jóvenes de hoy en día no reivindican tanto como antes, no salen a la calle? No, sí, la juventud, yo creo que la juventud hace lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, tocar las narices a los mayores. Pero lo que pasa es que yo creo que lo tienen incluso más difícil que nosotros, porque nosotros teníamos que romper con todo y teníamos todo por conquistar y ellos quizás evoluciona todo tan rápido que enseguida el sistema les absorbe. Y entonces no hay esa capacidad de pillar con el pie cambiado, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en esa exposición que la verdad que es preciosa, es impresionante, merece muchísimo la pena visitarla. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo has elegido las fotografías? Cuéntanos un poco. Bueno, todo esto parte a raíz de que empecé a subir una serie de imágenes a las redes sociales y a la gente pues les empezó a causar una serie de emociones me empezaron a transmitir testimonios de que por qué no hacía una exposición y hacía algo con esto, ¿no? Entonces, a raíz de publicarse del libro con la editorial Sorroz, pues nada, hice una selección de imágenes porque para hacer realmente esta exposición he necesitado unas 6.000 imágenes. De ahí he tenido que hacer unos descartes. Madre mía. Y entonces pues he hecho unas piezas de 30 por 30 y esta es la quinta exposición que hago desde hace año y medio. Vine ahora mismo del Fotomuseo de Zarauz y bueno, pues la he querido combinar un poco también con el contexto, ¿no? O sea, por eso también he llevado fanzines, discos, pelotas de goma, tiragomas, cosas que eran muy habituales en esos años, en esas décadas de 70 y 80, donde las peleas y no sé, las reivindicaciones estaban siempre a pie de calle, ¿no? Y entonces pues es un poco poner en contexto las propias imágenes que se pueden ver en la exposición. Que ha habido mucha gente que me ha preguntado pues a ver quién era este o quién era el otro, o sea, anécdotas como pensando que eran personas reales, ¿no? Y no, ahí vemos pues eso, lo que dices tú, que decíamos el mundo analógico que teníamos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pero son, bueno, pues de todo se saca una reflexión y bueno, la inteligencia artificial, ¿qué representa ahora mismo en tu vida? Porque lo es todo, ¿no? Ya hoy en día. Bueno, para mí es una herramienta más de expresión, ¿no? Es como... bueno, ¿cómo vas a despotricar? Vamos, si lo utilizas, ¿no? No, ya sé que, bueno, como cada vez que hay una nueva herramienta siempre
siempre hay una polémica, ¿no? Sobre todo pues, los derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero todo eso es una vieja reivindicación. Yo como músico llevo sin cobrar décadas los derechos de autor y todas estas cosas. O sea, Bueno, que te quiero decir que no vivimos en Disneylandia, ¿no? Entonces estamos en un mundo bastante complicado y para mí es una herramienta más de expresión, como puede ser una cámara fotográfica, una pintura o una escultura. ¿Te ha costado mucho realizar esta exposición? Pues sí, bueno, al final todo esto es la base de un trabajo de más de cerca de un año. O sea que lleva mucho trabajo detrás, porque no ha sido solo poner unos textos y obtener las imágenes, sino he tenido que trabajar mucho también con Photoshop y con, pues eso, unas de las 9000 imágenes, hacer descartes e ir seleccionando las piezas que a mí me interesaban, ¿no? para mostrar estas imágenes. ¿Cómo ves todos los cambios que ha habido en los últimos años en Bilbao, de pasar de ese Bilbao gris que veíamos a el Zorrozaurre, el Abando Ibarra, ¿cómo ves todo esto, no? Pues, Me vas a tener que decir que bien, porque si no, ¿no? Sí, hombre, veo bien ciertas cosas, pero veo también que nos ponemos mucho celofán, o queremos ocultar un poco también el barro que todavía está debajo de la ría, ¿no? Y nosotros venimos de ese barro. Está claro. Entonces creo que en cierto aspecto hay que reivindicarlo, ¿no? Porque si no al final perdemos nuestra idiosincrasia. O sea, no sé, no somos solo edificios. Te voy a dar 4 nombres y me vas a decir qué piensas de cada uno de ellos, ¿vale? Vale, que me gusta hacer este tipo de preguntas cortas y rápidas. A ver, Donald Trump. Un capullo. Sí. Sí, es un monigote que las multinacionales lo tienen puesto ahí. Y es el trumpismo, es la pura ignorancia como el sheriff, ¿no? del mundo occidental. Un loco. No creo que no tenga nada de loco, lo que es muy espabilado y un egocentrista, pero bueno, lo tienen puesto ahí para fastidiar al resto del mundo. Shakira. Pues no me gusta nada ese tipo de música, no va conmigo. Ni te va ni te viene. No, ni me va ni me viene, no. No. El Papa Francisco. El Papa Francisco, pues bueno, también otro símbolo que tiene puesto ahí la Iglesia, que supuestamente ha evolucionado al cabo de 2000 años, pero que no comulgo tampoco con ello. No comulgas. No, para nada. ¿Iñaki Azcuna? Iñaki Azcuna, pues también otra persona que a mí personalmente nunca me ha caído bien. O sea, me parece que era una persona muy yo y yo. O sea, no le tengo nada de eso. Evidentemente marcó un antes y un después en Bilbao, ¿no? Efectivamente, eso es, sí. En tu caso, quizás, caso por lo que entreveo, creo que no te gustó mucho lo que hizo, No. En el caso, por ejemplo, pues del ocio, de los bares, de la noche, ¿no? Sí, bueno, pero yo tampoco nunca he sido mucho de ocio de bares ni nada de eso, ¿eh? Yo soy más de día. O sea, mis amigos sí, todas las cuadrillas y por el tema del rock and roll, ellos se pasaban toda la noche de pasa, pero yo no. Nico, ¿crees que has expresado, bueno, pues toda tu rebeldía o toda, ¿no? ¿Estás satisfecho con lo que has hecho? Hombre, yo no sé, eso lo tendría que juzgar a la gente. Yo soy incapaz de definirme, pero lo que hago por lo menos lo hago desde dentro, ¿no? O sea, lo hago con una emoción o con una intencionalidad, pero si a la gente le gusta, pues me alegro, y si no le gusta, pues también me gusta que me lo digan, ¿no? Pero no busco nunca nada ni éxito, ni absolutamente nada, solo busco expresarme, ¿no? De alguna manera en este mundo, ¿no? Lo que creo, por lo poco que te conozco, es que eres una persona auténtica, ¿no? Y lo que, bueno, dices lo que piensas y además Sí, yo digo sí, o sea, no sé, puedo estar en las no sé, pues lo que te comentaba antes, estoy dentro del sistema, ¿no? O sea, no soy un ermitaño, y sé que a mucha gente pues no le puede gustar unas expresiones, otras, pero prefiero la sinceridad por delante, ¿no? Y la persona que tiene el alma reivindicativo, desde luego lo va a tener siempre, ¿no? Yo creo que sí, si mientras no te logren domesticar, que eso es la segunda parte de otro libro que hicimos, que se titula Aburrido es el salvaje, que sí, tenemos otro libro y ahí sí reivindicamos mantener nuestro lado salvaje a pesar de que estemos en la rueda, ¿no? ¿Qué es de lo más orgulloso de lo que has hecho, de lo que dices, pues esto me salió realmente bien, o marcó algún momento a lo largo de los mi años? vida? Pues ahora mismo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, porque este tipo de cosas eran para mí, técnicamente era imposible hacerlas. Y tengo un montón de cosas guardadas ahí en esos cajones y en esos cuadernos de bocetos, y ahora las puedo llevar a cabo. O sea, ahora en este momento estoy en una fase feliz a la hora de poder hacer este tipo de... ¿Esta exposición la entenderían personas jóvenes que no hayan vivido el Bilbao de aquella época? Pues yo supongo que sí, pero me han pasado sorpresas de gente que me ha comentado que
incluso de un amigo que compró el libro y su novia, su pareja era italiana y de Sicilia, y le dijo, anda, pero en Bilbao estabais así en los años 70 o 80. Y le digo, pues sí, y nos ha pasado también con... hemos llevado el libro a mercados y tal, y se nos ha acercado unas parejas, por ejemplo, a alemana, y ellos, estos 70-80 se parece mucho a lo que pasó en Inglaterra también, ¿no? A esos ciudades mineras, industriales, donde hubo también una reconversión industrial brutal y son paisajes y situaciones parecidas, ¿no? Salvando lógicamente las distancias, pero sí, es... Bueno, eso, por ejemplo, no sé si tenemos el alma punky, ¿no?, que había en Inglaterra, pero bueno. Sí. Tú sí, desde luego, creo. Sí, bueno, no sé, hay que seguir siempre, tocar un poquito las narices, ¿no? En todo caso, bueno, pues una exposición abierta a todo todo quien quiera pasarse por el centro Aluceta de Recalde, por cierto, un barrio con mucha identidad, al igual que Irala, un barrio reivindicativo. Sí. Y que ahí siguen, a lo largo de los años, ahí siguen con muchas reivindicaciones en diferentes temas, ¿no? Y bueno, movimiento vecinal importante también. Y bueno, pues todo ello, como decíamos, reflejado en esa exposición, bueno, grafismo, Nico Vázquez, Centro Aluceta, hasta el 2 de abril, que no queda tanto, o sea, que se pase todo el mundo y que merece la pena. Nico, no sé si te he preguntado de todo, cosas muy raras, cosas muy extrañas, no sé. No, ha estado bien, o sea, es una manera de... No sé, es una manera de conocer a las personas. Bueno, pues es un placer estar contigo. A ver si te vemos por aquí, Nico. Muy bien. Muchísimas gracias por ser tan generoso con nosotros, que nos has contado de todo, te he preguntado. y nada, gracias por esa exposición, que la verdad que merece muchísimo la pena. Vale. Nico Vázquez, hoy con nosotros para cerrar el programa, pero como siempre, antes de despedirnos, nos quedamos con un ratito de sexo, en este caso con Lola da Costa. Y con ello les emplazamos hasta la semana que viene, dentro de 7 días, aquí en Revista Semanal. Agur. ¿El punto A? El punto A ya me pillas. Métetelo. Ahora gíralo hacia abajo. Ahí está el punto A. Ese es el punto A. ¿Y el punto A? El punto A no tengo ni idea. Justamente ahora gira la punta del dedo y hacia abajo. Hacia abajo. Está el punto A. And where is point A? No idea what it is. Ahí. Okay, got it. Ahí. Yeah. El punto A. Muy bien. El punto A. No. Borra esto inmediatamente. Mete el dedo. A ver qué pasa en el dedo. Vale. Ahora gíralo hacia abajo. Y lo giro hacia abajo. Vale. Ahí está el punto A. ¿Y el punto A? No tengo ni idea. Ahora gíralo hacia abajo, hacia el ano. Vale. Ese es el punto A. El punto A, muchísimo mejor, un viaje, una experiencia estupenda, mejor que el punto G.